Ha sido un punto, digamos, de discusión y debate en torno a lo que se ha venido haciendo en los últimos 2 meses con relación al régimen de excepción y algunos aspectos que ha tenido la autoridad que confrontar directamente con el grupos delincuenciales. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde la perspectiva de ustedes con relación a este acontecimiento, doctor? Pienso que el tema de el operativo que se hizo el día siguiente, es decir, ayer, fue un operativo muy importante, pero quizás hubiese sido importante hacer ese operativo casa por casa y registro en el momento en que ocurrió. Ustedes como partidos políticos también han hecho sus aseveraciones o han señalado algunos aspectos medulares de este plan, específicamente con relación al tema de la efectividad y al tema del manejo de estos fondos. Nosotros hemos hecho un análisis integral del tema del plan control territorial. Uno de los temas ha sido el financiamiento, el cual se viene apalancando, se viene otorgando desde la Asamblea Legislativa, desde la legislatura anterior, desde que el presidente lo pidió. Hay evidencia pues de que aquí están los diarios oficiales donde aparece que el dinero fue aprobado. En las colonias y comunidades se respira más tranquilidad que hace 3, 4 meses. Ese tema es visible, es sensible por la población. Al igual que también se critica de este tema el grado de represión que ha existido con la implementación del régimen de excepción y sobre todo con sus prórrogas. Cuando uno analiza qué es más drástico, si los 4 artículos de la Constitución que constituyen el régimen de excepción o las reformas al Código Penal y Procesal Penal, hombre, cualquiera que medianamente lea de corrido se va a enterar de que es mucho más drástico y que las capturas, los allanamientos, los registros, las incautaciones, las intervenciones al territorio, la evidencia, el tratamiento de la persona detenida, se hace en base a la legislación secundaria, no al régimen de excepción. A nosotros nos pareció y nos sigue pareciendo coherente haber votado por el primer régimen de excepción porque no es ordinario en nuestro país que hayan 87 asesinatos en 72 horas. Si esta situación fue excepcional, también el Estado debía responder con una medida excepcional. Se está haciendo en base al Código Penal, Procesal Penal, Ley Penitenciaria, Ley de Drogas, Ley de Proscripción de Mar, no en base a los 4 artículos del régimen de excepción. Para nada. Tanto es así que cuando los operadores del sistema judicial llegan a los penales y hay 100, 200, 300 personas en una cancha sentados, les leen una acta y les dicen todos quedan en detención, sin derecho a abogado particular, sin derecho a que aporten prueba, sin derecho a nada. Pero eso se está haciendo en base a la ley secundaria, no a los 4 artículos del régimen de excepción, que ha sido vendido como un aspecto de publicidad del gobierno para asociar régimen de excepción con mano dura. Pero en realidad lo que se está aplicando es una legislación secundaria. ¿Cuáles son, digamos, los elementos argumentativos que van alrededor de este tema, que me parece que es histórico desde el punto de vista de que la diáspora va a tener ese derecho de poder votar en las próximas elecciones? El tema del voto en el exterior no es simplemente el mecanismo de cómo se vota, sino es el respaldo que se tenga, la certeza que se tenga de que ese voto emitido corresponde a la voluntad de una persona y que esa voluntad e identidad no va a ser alterada por las personas que manejan los servidores y los mecanismos de verificación. Pero no se ha dicho una tan sola palabra sobre cuáles son los mecanismos de seguridad, de verificación, de control, de autenticidad de la emisión del voto en el exterior. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y por eso ni siquiera hemos cuestionado el voto en el exterior, al contrario, lo hemos apoyado, pero lo que estamos esperando es que los que están impulsando esta medida le expliquen, no a los partidos políticos, le expliquen a la población y a los residentes en el exterior cuáles son los mecanismos de verificación. Tema del voto electrónico, lo que se necesita es verificar y darle cumplimiento a que la voluntad popular externada en el voto se respete a la hora de contar. Es decir, que no se vaya a utilizar como un mecanismo de fraude electoral, porque hasta este momento no se tiene absolutamente nada legislado sobre el tema de seguridad. El cuestionamiento que, por cierto, usted hacía a
estos recursos, creo que fueron 25 millones de dólares. Sí. Para la Secretaría de Innovación, que busca darle o implementar precisamente un sistema de seguridad dentro del concepto de Policía Nacional de Ciberseguridad, creo que algo así por el estilo, ¿no? A nosotros nos parece que el país que atraviesa por una grave crisis económica, sobre todo la gente más pobre, este dinero debería estar siendo utilizado para tratar de mitigar la crisis económica. Es decir, el presupuesto general de la nación y el dinero público se maneja como el dinero en una familia. La familia lo primero que afianza es la comida del mes, el transporte, el pago de la luz y el agua. No está pensando en comprarse un televisor plasma de última generación. El Estado es igual. El Estado prioriza el dinero donde más se necesita. El voto en el exterior lo que necesita es una certificación de organismos internacionales como la OEA, en este caso Naciones Unidas, para poder ser bien auditado el voto electrónico. Sí, es correcto. ¿Verdad? Por esa razón, dice, no debería de existir ningún temor al respecto. Lo que pasa es que hasta este momento el temor existe y la preocupación existe porque la semana pasada un periodista pidió alguna información pública al Tribunal Supremo Electoral y se la negó. Si se la niegan la información a un periodista, ¿tú crees que le van a abrir la puerta a la OEA o a la ONU? No nos mintamos. Lo que estamos nosotros viendo es una opacidad, una tranquilidad, una comodidad y una complacencia por parte del Tribunal Supremo Electoral en este proceso. Porque hay otras decisiones que las ha tomado en menos de 24 horas. Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo Electoral juegue su rol, que no ceda facultades autoritarias. ¿De su partido y de usted el tribunal está alineado? Bueno, nosotros no juzgamos en base a percepciones. Nosotros nos decantamos por interpretar lo que la población piensa de sus actuaciones. Y cuando nosotros le preguntamos a la población si cree que existe un balance, un equilibrio de garantía en el proceso electoral, la gente dice, mire, pero yo al tribunal no lo veo ejerciendo su rol. En ese momento te formas una opinión. No es un tema de subjetividades. Ahora, nosotros seguimos confiando en que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer bien las cosas, pero para eso tienen que dar muestras claras de quererlo hacer. En el tema de las pensiones, esta es una deuda del gobierno actual, quien dijo que iba a dar pensiones adecuadas. No se ha presentado todavía el proyecto. Entiendo que es un proyecto complejo también, no es una situación que se va a hacer un medio decreto y aprobarlo con dispensa de trámite, sino que este es un tema que debe de garantizar una pensión digna, una pensión justa, una pensión estable y sobre todo que esos fondos de pensiones se respeten y no se vayan a gastar en ciberseguridad o policía cibernética, sino que realmente se inviertan en que hayan mejores condiciones de retiro para la clase trabajadora. Nosotros en particular respaldamos con todos los votos de nuestro partido, respaldamos este proyecto de ley porque vimos al menos 15 aspectos que son positivos, los enumeramos, hicimos un análisis comparativo de la ley aprobada con las leyes derogadas y entramos a la valoración que habían avances importantes. Doctor, preguntan acá, aprovechando, ¿qué opinión tiene del surgimiento de estos nuevos movimientos, el último en la cual hay presencia de ex militantes de su... Nosotros, Ernesto, en la fracción de Arena hemos tomado la decisión desde que inició la legislatura de hablar de cosas relevantes del país, pues, ¿verdad? De cosas irrelevantes no nos merece ningún comentario. Ya hay nueva autoridad dentro de su partido, ¿verdad? Obviamente, como todo partido político, tenemos nuestras actividades territoriales. Excuso comentarte que el domingo estuvimos en Chalchuapa con más de 400 personas y seguimos nuestro trabajo territorial ahora con la visión y el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado Carlos Saade. ¿Cuál es su valoración desde el punto de vista de lo, digamos, negativo o positivo que se puede hacer en una evaluación de esta naturaleza? Mira, empecemos por las cosas positivas. Claro que hay cosas positivas en el gobierno. Nos parece que como positivo, por ejemplo, la ley Crecer Juntos. Nos parece positivo el que el gobierno haya tomado la decisión de limpiar y de empezar a atacar con fuerza el tema del crimen organizado y las pandillas.
Lo que no nos parece correcto de eso es ya lo hablamos, que se atropellen los procedimientos de personas inocentes. Hay algunas cosas que nosotros, más que criticarlas de manera frontal, queremos hacer una reflexión para mejorarlas. Dentro de eso, por ejemplo, nos parece que hacer un aeropuerto en el oriente del país, en un país de 20.000 kilómetros cuadrados, en donde el aeropuerto principal está a 1 hora 50 minutos de donde se pretende hacer el otro aeropuerto, por el cual incluso se votaron por $12 millones la semana pasada. Por ejemplo, el señor presidente dijo de que iba a ser un hospital de niños en el oriente del país, un hospital como el Hospital Blum. Qué bueno. Si eso es así, cuente primero con mi voto, señor presidente, pero no para hacer un aeropuerto, porque eso no es lo que necesita la gente. Por ejemplo, el señor presidente dijo de que iba a ser un hospital de niños en el oriente del país, un hospital como el Hospital Blum. Qué bueno. Si eso es así, cuente primero con mi voto, señor presidente, pero no para hacer un aeropuerto, porque eso no es lo que necesita la gente. Cabe mencionar, y esto es bien importante, que la afectación principal de este sistema va a ser en la nación de Nicaragua, Costa Rica. Digamos que el fenómeno pues sí está un poco orientado hacia el sur. Esto no significa que no vayamos a tener nosotros lluvia, siempre hay un riesgo de lluvia, siempre hay un riesgo de viento también, y creo que más que el mensaje que estamos vigilando este sistema, creo que lo importante es asegurar a la población que Protección Civil está preparada. Toda la comisión está activa desde antes, incluso que comenzara el plan invernal. No estamos bajando la guardia. Nosotros estamos preparados como gobierno, estamos alerta. De hecho, vimos como la semana pasada pues tuvimos algunas inundaciones, caídas de árboles, carreteras también que se pudieron obstaculizar en algún momento, y todo esto pues se resolvió a tiempo, digámoslo así. Entonces, pues vamos a seguir trabajando como sistema de protección civil para que esto no pase. Los suelos están saturados, eso es muy importante. De hecho, la lluvia del mes de junio, hemos registrado máximos en algunos... mensual, esta gráfica. Esta es la mensual, esta es, digamos, cada mes. La otra gráfica va acumulándola. Esta es, en enero, pues fueron 3 milímetros, febrero 4, marzo 13, marzo 37, perdón, abril 115, mayo 228, junio 343. Lo que sí es importante es que toda esta información tiene un propósito, toda esta información sirve para algo. Por ejemplo, cuando hablamos del mapa que vimos anteriormente, de los acumulados de lluvia, todos estos mapas se cruzan con los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo pues se toman en cuenta varios parámetros: topografía, la conformación de los suelos, los históricos también, las cuencas, etcétera. Y con esto se sacan los riesgos específicos que existen en cada uno de los municipios de nuestro país. Siempre decimos, nosotros como seres humanos no podemos impedir que sucedan estos fenómenos. Estos son fenómenos de la naturaleza, son fenómenos naturales. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para actuar ante cualquier efecto que puedan producir estos fenómenos. Y eso es lo que se ha visto, pues básicamente. El observatorio está 24/7, los técnicos están pues analizando toda esta data, pasándosela oportunamente a la Comisión de Protección Civil. Igual, la comisión coordina, pero es todo el gobierno el que está desplegado. Aquí está el ejército, aquí está gobernación, aquí está obras públicas. Protección Civil está muy activo. Estamos muy activos. Fue una onda tropical, es básicamente, recordemos, la afectación que se dio por esa tormenta tuvo muchísimo que ver con que tuvimos una huracán o una tormenta tropical la semana anterior. Entonces teníamos los ríos crecidos, teníamos los suelos cargados de humedad también, y esa fue una tormenta que duró aproximadamente entre 45 y 50 minutos, precipitó bastante agua, fueron más de 150 milímetros en algunos lugares, que es una cantidad bastante considerable de agua para una tormenta, y eso fue lo que sucedió. El fenómeno duró aproximadamente 50 minutos, comenzó a las 5:30 de la tarde y terminó en algunos lugares a las 6:45 de la tarde. Recordemos que las tormentas pues se van desplazando, tienen un movimiento de este a oeste, y es así como tuvimos esa lluvia. De hecho, estamos desde comienzos de año trabajando en el desasolvamiento de las quebradas,
en la limpieza de todos los sistemas de drenaje. Y creo que es importante también mencionar, acabamos de lanzar nuestro diagnóstico nacional de residuos. Eso es sumamente importante para que sepamos cuántos residuos producimos. Es responsabilidad hasta este día de las alcaldías. Felicitamos a las alcaldías que están haciendo un buen trabajo y también invitamos al resto del país a que puedan unirse a este esfuerzo que estamos haciendo. Creo que el tema de la basura no es un tema que tenga que ver con una sola institución. Creo que somos todos los salvadoreños. Claro. Comienza desde casa, comienza desde lo que nosotros podemos ayudar. De hecho, un país más limpio no va a ser el que más limpiemos. Volvemos y repetimos, el gobierno está preparado. Nosotros no podemos evitar que sucedan estos fenómenos naturales, pero sí podemos estar preparados para actuar en caso de que el fenómeno pues nos afecte a nosotros. Mañana en la tarde tendríamos un panorama más claro, tendríamos un panorama más específico de lo que nosotros tendríamos. Probablemente sean tormentas, no sean lluvias tipo temporal, sino que van a ser tormentas aisladas, específicas en algún punto. Entonces ahí vemos cómo en el pronóstico de medio ambiente pues se está vaticinando esto. Lo que tenemos pues es obviamente una falta de planificación, que esto no es de un año ni de 2 años, pues esto son 30, 40 años de una falta de planificación de los drenajes, del urbanismo, de los permisos. Entonces, ese es parte del problema también que nos está tocando resolver a nosotros. Ustedes tienen una campaña de recolección, ¿verdad? De hecho, tenemos nuestra campaña de recolección de residuos electrónicos en este momento. Se llama RAE. Estamos en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Parque Cucatlán, Cafetalón, y lo que se busca es, pues, que la gente nos pueda traer sus residuos electrónicos y nosotros pues a cambio de eso reciben un árbol. De hecho pues tenemos campañas también de llantas que a su momento lo vamos a estar informando, y una campaña constante también de reciclaje de plástico para poder pues avanzar en el tema de economía circular. Entonces son varios esfuerzos los que se hacen, no solamente se trata de fortalecer los sistemas de alerta temprana, no solamente se trata de regular todo lo que se hace, sino que también pues de establecer estas campañas de reciclaje. Es una campaña que, como repito, pues viene a complementar el trabajo que hace el gobierno del presidente Bukele para todo este tema del medio ambiente, monitoreando todos los sistemas del Océano Pacífico y todos los sistemas del Océano Atlántico, porque también otra cosa bien importante es que, a pesar de que no exista una influencia directa de un huracán o de una tormenta tropical, sí podemos tener la influencia indirecta de estos sistemas, y nos puede generar pues las tormentas, las lluvias tipo temporal, nos puede generar todas estas afectaciones que ya hemos tenido. El mensaje principal es que estamos preparados.